Dicho esto, ya tenemos una primera composición del lugar. Vamos a ver lo que acabamos de comentar de una manera muy práctica. Había una empresa aquí en España, todavía existe esta empresa, que fue una gran inmobiliaria. Creció y creció y creció. Pero tanto creció y con tanta deuda trabajó que un día entró en una situación realmente complicada cuando la crisis económica estalló. O mejor dicho, cuando reventó la llamada burbuja inmobiliaria, que también era consecuencia de una burbuja crediticia. Por eso, cuando hablo de inmobiliaria colonial, digo que de la gloria al abismo, y vale la pena repasar lo que sería su balance y también su cuenta de pérdidas y ganancias. Este es un balance, digamos, full. Cuando digo un balance full, quiero decir un balance en versión completa. Es un balance que difícilmente vamos a encontrar dentro de lo que sería pues compañías de un cierto empaque, de una cierta envergadura. Vamos a encontrar un balance que tenga, digamos, mayor riqueza conceptual, porque este balance es el del año 2008, que se compara con el del año 2007. Por tanto, el otro aspecto siempre a nivel de requisito formal en la información contable que establece la legislación es que cada año se tiene que comparar con el inmediato anterior. ¿Para qué? Para que de esta forma el lector de la información contable, en este caso ahora somos usted y yo, nos hagamos una composición del lugar acerca de las variaciones que se han producido de un año a otro. Fíjese bien en un pequeño detalle. Aquí nosotros tenemos al 31 de diciembre del 2008, en el balance de Inmobiliaria Colonial, unos activos totales de 10.160 millones de euros, mientras que el año anterior había unos activos totales de 15.052 millones de euros. Ya enseguida lo que pensamos es que ha habido una reducción patrimonial, efectivamente, de 15.000 millones a 10.000 millones, quiere decir que hay 5.000 millones de euros menos de inversión. Cuando una empresa tiene menor inversión, menor activo, hay que preguntarse por qué lo tiene, qué es lo que ha ocurrido. Puede ser que la empresa haya llevado a cabo un proceso de desinversión, o puede ser que la empresa haya tenido que liquidar determinados activos. Pero en ese caso lo que ocurriría es que tendría el dinero, pero claro, igual no tiene ya el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tenido que pagar deudas. Vamos a repasar los conceptos integrantes de lo que sería ese activo a 31 de diciembre del 2008 y vamos a hacer la comparación con el año 2007. En primer lugar, activo no corriente, en segundo lugar, activo corriente. El activo no corriente, recordemos que sería todos estos elementos del activo que permiten desarrollar la actividad. ¿Qué hace Inmobiliaria Colonial? Inmobiliaria Colonial es una empresa, era en ese momento también una empresa que se dedicaba al negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario se puede concebir de varias maneras. Una manera es siendo una promotora inmobiliaria y la otra es la de ser, en definitiva, una patrimonial, es decir, aquella empresa que gestiona un patrimonio inmobiliario y que percibe unas rentas por la explotación de ese patrimonio inmobiliario y que posiblemente en algún momento pues igual surja la oportunidad de vender algún inmueble y por lo tanto de hacer caja. Fijémonos bien, por tanto, que hemos de saber distinguir en una empresa del sector inmobiliario realmente a qué se dedica. Las empresas que más han sufrido en lo que ha sido la llamada crisis inmobiliaria han sido las empresas promotoras, es decir, aquellas que empezaron a construir, que compraban suelo o venía el suelo procedente de una permuta y que financiaban lo que era ese activo, que era en definitiva pues todo el proceso de construcción y la compra de suelo a través de deuda. Y la deuda era una deuda con un vencimiento relativamente corto. No diré que todo era deuda a corto plazo, pero sí que era deuda con vencimiento a un plazo relativamente corto de tiempo, a un año, poco más de un año. Y claro, ¿qué pasó? Que en un momento dado es cuando surge la crisis y en ese momento se paralizan las ventas de inmuebles, las ventas de pisos y pilla ahí totalmente enganchadas a las empresas inmobiliarias con unos stocks impresionantes y con unos proyectos y unas promociones que se quedan paralizadas y de ahí todavía esos esqueletos que podemos ver cuando vamos transitando por las calles de España. Fijémonos que acá el activo no corriente, es decir, el activo fijo, disminuye a 6.557 millones de euros en el año 2008, cuando el año anterior era de 10.816 millones. Y fijémonos cómo el activo corriente
de 4.235 disminuye a 3.602 millones. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la empresa se ha contraído, pero esencialmente, al recordar que la disminución patrimonial en el activo era de 5.000 millones de euros, sobre todo, donde más se ha reducido el peso de la inversión de Inmobiliaria Colonial es precisamente en el activo no corriente y en menor medida en el activo corriente. Dentro del activo no corriente distinguimos distintas categorías de activos. De un lado, los intangibles. ¿Qué es el intangible? Es aquel que no se toca, es aquel que en definitiva representa más bien un alma por decirlo de esta manera. ¿Qué activos intangibles tenemos aquí? Hombre, tenemos como activos intangibles el Fondo de Comercio. Inmobiliaria Colonial nos habla de los llamados activos intangibles, en donde podríamos encontrar propiedades industriales, registros comerciales, marcas y también todo lo que haga referencia al software. Siempre cuando analizamos una empresa debemos de tener muy presente la actividad de la empresa para de esta forma poder encajar lo que sería los perfiles contables de la empresa. Es decir, ahora estoy en una empresa inmobiliaria y por tanto he de sintonizar en clave inmobiliaria. Si ahora estuviera en una empresa dedicada a la fabricación de automóviles, tendría que computar en clave fabricación de automóviles. Y si yo, por ejemplo, estuviera analizando una churrería, tendría que computar lo que sería el canal churrería en cuanto a la contabilidad. En primer lugar aparece el Fondo de Comercio y tal y como podemos ver el Fondo de Comercio es un activo intangible. Un activo intangible que en el año 2007 tenía una cuantía de 1.345 millones de euros y que ahora la tiene de 494 millones de euros. Ha habido una reducción. Primero hablemos del Fondo de Comercio y luego reflexionemos acerca de la reducción que aparece en este balance.